Aquel que se entrega a los obstáculos, es obstaculizado. Recuerda bien esta frase porque es muy importante. Obstáculo significa sufrimiento, duda, ignorancia, pereza, ira, apego y todo lo negativo que te frenan hacia una vida realmente plena y feliz. La frase parece sencilla, pero revela algo que ignoramos día a día. Entregarse a los obstáculos significa dejarse dominar por él, arrastrar por él. Pero no lo reconocemos, porque si lo reconociéramos, seríamos ya seres realizados, iluminados. Tenemos muchos conocimientos. Profundos conocimientos. Profundas teorías. Y podemos llegar a conclusiones parecidas a esta. Así lo he oído. En una ocasión, el bienaventurado residía en Esbat, en la arboleda de Geta, en el parque de Antapilca. Entonces, a un monje llamado Aría, que había sido cazador de buitres, se le ocurrió la siguiente opinión perniciosa. Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, aunque uno se entregue a lo que el bienaventurado denomina obstáculos, no es obstaculizado. ¿Qué quiere decir Arita con esto? Es importante profundizar en esto porque es la base de religiones y sectas por todo el mundo, por todo el mundo. El monje quiere decir que uno se puede entregar al placer sexual, a la cólera o a la avaricia y no es posible experimentar sufrimiento. Parece una declaración muy absurda, pero uno puede llegar a este tipo de conclusiones al escuchar enseñanzas profundas y metafísicas como el vacío o la vacuidad. Por eso el Buda evitaba enseñanzas tan metafísicas. El camino del Buda es muy práctico, pero este monje está lleno de conocimientos teóricos. Porque si todo es vacío, podemos pensar, entonces da igual lo bueno y lo malo. Y si lo bueno y lo malo tienen el mismo valor, entonces la ira, la cólera y la avaricia pueden conducir también a la liberación. Es decir, esta persona piensa que puede liberarse sin antes renunciar a los obstáculos. Pero si te das cuenta, hay cientos de religiones y sectas que piensan de esta manera. Creen que estando en un cielo eterno podrán liberarse del sufrimiento. O creen que haciendo sacrificios con sangre, tomar drogas o entregándose al placer sexual pueden alcanzar la liberación. O peor aún, pueden creer que destruyéndose a sí mismos y alcanzando el vacío podrán liberarse. Ahora adentrémonos más en este sutra. Muchos monjes oyeron esto y fueron a donde estaba el monje Aría para preguntarle. ¿Es verdad, amigo Aría, que se te ha ocurrido esa opinión perniciosa? Así es, amigos. Entonces, los monjes, queriendo disuadir al monje Aría de su opinión perniciosa, le inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron. No digas eso, amigo Aría, no calumnies al bienaventurado, no es bueno hacerlo, él no hablaría así. Compañero Aría, el bienaventurado ha dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado. El bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Con el símil del esqueleto, con el del trozo de carne, el de la antorcha de hierbas, el del pozo con carbón al rojo, el del sueño, el de algo prestado, el del fruto del árbol, el del matadero, el de la espada punzante, el de la cabeza de serpiente, el bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Y aunque los monjes le inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron, este se mantuvo firme y tercamente aferrado a la opinión perniciosa que se le había ocurrido. Como no pudieron disuadirle de aquella opinión perniciosa, los monjes fueron a donde estaba el bienaventurado, le ofrecieron sus respetos y se sentaron a un lado. Una vez sentados, los monjes relataron al bienaventurado lo que había ocurrido. Entonces, el bienaventurado llamó a un monje y le dijo: Ve a donde está el monje Aría y dile de mi parte que el maestro le llama. Sí, venerable señor, respondió el monje al bienaventurado, y fue a donde estaba el monje Aría, se le acercó y le dijo: Amigo Aría, el maestro te llama. De acuerdo, amigo, respondió el monje Aría, y fue a donde estaba el bienaventurado, se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el bienaventurado dijo así al monje Aría: Aría, ¿es verdad lo que me han dicho? Así es, venerable señor. Hombre necio, ¿me has oído alguna vez predicar así la enseñanza a alguien?
hombre necio, ¿no he dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado, que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro? No digo con el símil del esqueleto, el del trozo de carne, etc. como antes que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Sin embargo tú, hombre necio, con tu propia mala interpretación nos calumnias, te dañas a ti mismo y generas mucho demérito. Esto te acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Exteriormente, parece que nos movemos con total consciencia, con dominio sobre nosotros mismos, pero interiormente nos movemos dormidos, jalados por fuertes deseos hacia los placeres. De la misma forma en que nos afecta el dolor, el placer nos afecta constantemente. ¿Acaso no lo has sentido? Simplemente, siéntate en meditación y poco a poco empezarás a sentir un sutil dolor. La meditación es dolorosa y más para un principiante. Estamos ardiendo de dolor y por eso constantemente corremos al placer, en búsqueda de dopamina. Incluso si en la meditación te esfuerzas en estar completamente estático, la mente se irá a un mundo de sueños. Y así es todo el tiempo. Cuando el cuerpo se queda estático, la mente es la que se mueve y viceversa. Cuando la mente se mueve, el cuerpo queda estático. Por eso los grandes pensadores no se mueven de sus asientos. Y por eso la gente que siempre está ocupada no desarrolla mucha inteligencia. Este monje, Arita, es un gran pensador y por eso dice, aunque uno se entregue a lo que el bienaventurado denomina obstáculos, no es obstaculizado. La filosofía puede crear millones de argumentos lógicos que inducen a la pereza, a la no acción. Y parecen argumentos muy razonables, profundos. Es difícil que alguien que no se esfuerce aconseje a otros a esforzarse, y es difícil que alguien que se esfuerza aconseje a otro a no esforzarse. De alguna forma, nuestros pensamientos o creencias revelan nuestro propio estilo de vida. Eres lo que crees. Porque la mente siempre busca justificarse a través de algún argumento lógico, razonable, o a veces ni siquiera es necesaria la razón para justificarse. Y así se siente bien consigo misma. Pero en lo más profundo está ardiendo en un profundo sufrimiento. Y es que, deseamos placer precisamente porque sentimos dolor. Si no hubiera dolor, desaparecería la búsqueda de placer, porque el placer mismo genera más dolor. Genera dolor porque el apego se hace más fuerte. Cuando alcanzamos un estado de total paz, es imposible que surja el deseo de placer. Porque no se compara. No se compara la felicidad que surge de la paz con la felicidad surgida del placer. La primera es muy superior. El Buda dice, no digo con el símil del esqueleto, el del trozo de carne, etc. que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento. ¿Por qué crean mucho sufrimiento? Porque nos envuelven en la ignorancia. El placer y la sabiduría son opuestos. Extremos muy lejanos. Alguien que arde de deseo por una mujer verá a la mujer más fea como la más hermosa. ¿No te has dado cuenta? Y cuando el hombre se descarga y por un momento está libre del placer, esa mujer tan hermosa se convierte en un saco de carne. ¿Y qué liberador se siente? ¿No lo has sentido? ¿Qué paz se siente cuando ves a la mujer tal y como es, no maquillada por la mente? Pero, aunque el deseo o el placer sexual hayan cesado por un momento, las semillas kármicas están latentes. El recuerdo, la experiencia pasada del placer te seguirá y entonces brotará nuevamente. Porque no hemos comprendido aún la verdad sobre el placer. Sigue siendo algo misterioso y el misterio es atrayente. La ignorancia es atrayente, lo desconocido siempre atrae. Porque lo desconocido es una hoja en blanco donde puedes plasmar todos tus sueños y fantasías. Tal como Dios. Dios es una hoja en blanco donde el deseo y el orgullo humano han sido plasmados. El placer sexual también es una hoja en blanco donde las fantasías de la mente se han plasmado. Pero cuando conocemos el placer como realmente es, entonces se pierde el atractivo. El sutra continúa. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes. ¿Qué os parece, monjes? ¿Ha entendido algo el monje Arya de la enseñanza y la disciplina? ¿Cómo podría ser, venerable señor? No, venerable señor.
Dicho esto, el monje Aria se quedó sentado en silencio, perplejo, con los hombros caídos, cabizbajo, triste y sin palabras. Entonces el bienaventurado, sabiendo esto, le dijo así: hombre necio, serás conocido por tu propia opinión perniciosa. Ahora, preguntaré a los monjes. Entonces, el bienaventurado dijo a los monjes: monjes, ¿entendéis la predicación de la enseñanza tal y como lo hace el monje Aria, que con su propia mala interpretación nos calumnia, se daña a sí mismo y genera mucho demérito? No, venerable señor, el bienaventurado ha dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado. El bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Con el símil del esqueleto, el del trozo de carne, etc., el bienaventurado dice que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Bien, monjes, es bueno que entendáis así la predicación de la enseñanza, porque yo he dicho de muchas maneras que aquel que se entrega a los obstáculos es obstaculizado. Yo digo que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Con el símil del esqueleto, el del trozo de carne, yo digo que los placeres de los sentidos dan poco gusto y mucho sufrimiento, crean muchas tribulaciones y entrañan un gran peligro. Sin embargo, el monje Aria, hombre necio, con su propia mala interpretación nos calumnia, se daña a sí mismo y genera mucho demérito. Esto le acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Monjes, en verdad que alguien pueda entregarse a los placeres de los sentidos sin deseos de los sentidos, sin percepciones de los deseos de los sentidos, sin pensamientos de los deseos de los sentidos, eso es inconcebible. Lo último que dice el Buda es muy importante y es de lo que hablábamos al principio. No es posible entregarse a los placeres de los sentidos sin deseos de los sentidos, sin percepciones de los sentidos, sin pensamientos de los sentidos. Entendámoslo bien. Del apego surge la discriminación y de la discriminación surge el deseo. Discriminamos entre placer y dolor y entonces sentimos rechazo por el dolor y deseo por el placer. Es difícil dejarse dominar por el dolor sin sentir rechazo hacia él, y es difícil entregarse a los sentidos sin sentir deseos por él. Porque están profundamente relacionados. Cuando ocurre la sensación de dolor, el Buda te pide que la observes atentamente. En esta observación consciente, la discriminación desaparece, y al cesar la discriminación, el dolor simplemente está ahí, pero ahora hay una distancia. Ya no te identificas con él. De lo contrario, si te dejas dominar por el dolor, entonces ocurre el deseo intenso por el placer. Y entonces estás amarrado de 3 cadenas. De la aversión al dolor, del deseo al placer y de la ignorancia. Habitar en este mismo cuerpo ya es doloroso. No hay un segundo en que no experimentemos dolor, porque es el dolor el que mueve todo en la naturaleza. Si todo fuera tranquilidad y paz en la naturaleza, no existiría la naturaleza como tal, porque el dolor impulsa la creación, la evolución. El universo posiblemente sentía tremendo dolor cuando era una diminuta bola de energía y por ello tuvo que expandirse. El dolor no se limita al cuerpo humano, toda la naturaleza siente dolor y por eso los árboles crecen, los animales se reproducen, y el ciclo de Sasra continúa y continúa. Si todo fuera perfecto, la evolución pararía, todo se frenaría. Cuando te quedas simplemente con la cesación del dolor sin moverte a ningún lado, entonces tu mente se libera del ciclo. Ocurre el entendimiento y la sabiduría. Si te dejas dominar por los deseos, entonces vuelves al mismo ciclo, porque el deseo conduce inevitablemente al dolor y el dolor conduce al deseo, y así sigue sucesivamente. Y entonces ocurre la ignorancia. Lo que hacemos inevitablemente nos puede llevar a la sabiduría o a la ignorancia. El Buda dice que somos lo que hacemos. No es posible que un sabio actúe de forma negativa, se entregue al deseo y o la ira. Como tampoco es posible que un necio actúe de forma positiva y que no se deje controlar por el deseo o la ira, porque para eso es necesario ser consciente. Fácil es la vida de un necio, pero ser sabio es muy difícil. Y por eso es imposible que un sabio actúe inconscientemente. Porque la consciencia surge del esfuerzo. Hacer lo que es correcto y beneficioso no es fácil, porque significa poner tu inteligencia por encima de los fuertes deseos.
es fácil dejarse llevar por el ardiente deseo de los sentidos y eso inevitablemente conduce a la ignorancia, al sufrimiento y al dolor. Por lo tanto, el que se entrega a los obstáculos, es decir, al deseo de los sentidos, ciertamente será obstaculizado. Es imposible que esa persona se convierta en un sabio. Reflexionemos un poco más a fondo sobre los deseos. Es posible alcanzar un estado de no deseo, de hecho, es un estado muy común, no es nada especial. Porque todo es pasajero, incluso el deseo pasa, como también el no deseo. ¿Pero qué debemos hacer para acabar completamente y de raíz con los deseos? La mente es nostálgica. Todo deseo está vinculado a un recuerdo pasado. El futuro que soñamos no es más que el pasado con nuevos colores. A todo el mundo le gustaría volver al pasado con nuestra sabiduría presente. Ese es el sueño de todo hombre, volver a revivir experiencias pasadas y aprovecharlas lo mejor posible con la sabiduría que hemos adquirido hasta ahora. Porque la sabiduría prolonga más cosas. Porque un sabio ama más por más tiempo, es feliz por más tiempo, sus proyectos duran más tiempo que los de un necio. Ser sabio es aprender a que las cosas perduren un poco más. Pero es fácil ser sabio mirando al pasado y muy difícil ser sabio en el momento presente. El presente está tan cerca que no hay tiempo para pensar y reflexionar, debes actuar inmediatamente. Esta es la raíz del deseo, revivir experiencias pasadas. Y ahí entra el karma. Por eso renacemos una y otra vez. Ese apego por el pasado te devuelve nuevamente al pasado, y entonces vuelves a renacer en un bebé, creces, envejeces y mueres, y el ciclo se repite nuevamente. Así que, medita en cualquier deseo que te venga a la mente y averigua qué experiencia pasada se relaciona con dicho deseo. Comprendiendo el origen de ese deseo, entonces puedes abandonarlo desde su misma raíz. Uno de los últimos actos que hizo el Buda para el despertar definitivo fue recordar todas sus vidas pasadas. Porque solo así podrás destruir definitivamente la raíz de todos los deseos. Pero primero tienes que empezar por esta vida presente. Y una vez logrado, te será muy sencillo recordar vidas pasadas. El sutra continúa. He aquí, monjes, que un hombre necio aprende la enseñanza, los sermones, la prosa con versos intercalados, los tratados, los versos, las declaraciones solemnes, los dichos, las biografías, las historias maravillosas, las preguntas y respuestas. Sin embargo, habiendo aprendido estas doctrinas, no investiga sabiamente su significado. Al no investigar sabiamente su significado, no las comprende bien. Ese aprende la enseñanza solo para censurar a otros y vencerles en los debates, no para lograr el fin por el que se aprende la enseñanza. Esas doctrinas, mal interpretadas, acarrean perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Pues, monjes, por haber interpretado mal la enseñanza. Cuando uno escucha las enseñanzas, es fundamental reflexionar antes en cuál es tu motivación. La motivación juega un papel muy importante en nuestro entendimiento. Si solo buscas debatir, o buscas sentirte superior, o buscas simplemente distraerte, entonces comprender las enseñanzas es muy difícil. Las enseñanzas deben ser escuchadas por un corazón que quiere transformarse, aprender, mejorar o ayudar a los demás seres a liberarse del sufrimiento. Además, para comprender a fondo cualquier enseñanza, debes compararla con tu propia experiencia. Y además, debes meditar. Si no meditas, ¿cómo es posible comprobar tu entendimiento? Si cuando meditas te sientes perdido, significa que aún no has entendido bien las enseñanzas. Es fácil decir, yo sé, lógicamente. Pero experiencialmente es muy difícil. Puedes saber un montón de teorías y filosofías, pero te aseguro que te sentirás perdido con solo cerrar los ojos y mirar hacia adentro. ¿Y cómo no? Verás pensamientos rebotando de aquí para allá, y te puedes agarrar de uno, como es costumbre, y luego a otro, y luego pasas a otro. Pensamientos triviales y sin ninguna importancia. Deberás reconocerlos como tal, triviales y sin ninguna importancia. Y tomas una técnica de meditación, cualquiera que te sea más cómoda. Los símiles que el Buda ha nombrado son parábolas que nos ayudan a meditar en ellas. En el budismo, meditar no es dejar la mente en blanco. La sabiduría no es posible en una mente en blanco. Meditar significa una reflexión profunda de la realidad experimentada.
Puedes meditar en la muerte, en el sufrimiento, en la respiración. Cosas tan naturales como estas. No intentes meditar en Dios y en cosas metafísicas, porque es un camino sin fin y solo te perderás aún más. Por eso, en cualquier cosa que medites, debe estar dentro de tu propia experiencia pasada o presente. No en la experiencia de ningún otro. No en ninguna filosofía o religión. Por más atrayentes que sean esos temas, si eres una persona que tiene una motivación sincera y auténtica, no te sentirás atraído por esas cosas. Cuando quieres ayudar a un animalito que está sufriendo, ¿acaso piensas en Dios? No, en lo único que piensas es en cómo ayudar. Dios no está en asuntos mundanos y es mejor que no lo esté. Deja a Dios en el cielo gobernando. No es asunto tuyo, y no es asunto de Dios el mundo. Solo nosotros, los seres humanos, podemos hacer algo con el mundo y, por supuesto, con nosotros mismos. El Buda continúa. Monjes, por lo tanto, cuando comprendáis bien el sentido de lo que digo, recordadlo según es, y si no lo comprendéis, preguntadme a mí, o a los monjes que lo saben. Monjes, os explicaré que la enseñanza es como una balsa, que sirve para cruzar y no para agarrarse a ella. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré. El Buda compara sus enseñanzas con una balsa. Una vez que con una balsa cruzas a la otra orilla, ¿qué sigue? Atarás la balsa en la orilla y seguirás tu camino. Pero muchas personas siguen cargando la balsa en sus cabezas, y se ve tan ridículo. La balsa solo sirvió para cruzar el río. ¿Por qué sigues cargándola contigo? Pero esto ocurre muchas veces en tu vida. Meditas, obtienes alguna experiencia, pero en vez de quedarte con la experiencia, prefieres quedarte con la teoría. La teoría que tanto te ha ayudado y la llevas como un trofeo. ¿Y entonces qué crees que pasará? La experiencia se olvidará. Porque la balsa ahora se ha vuelto más importante. Por eso, si mientras practicas experimentas los resultados, no hables de ello con nadie. Deja que esa experiencia se cristalice y abandona la teoría. Porque ahora ya no es necesaria. Las palabras nunca podrán contener la experiencia. Las palabras, las enseñanzas, te pueden ayudar a experimentar, pero la experiencia no puede ser expresada. Una vez conocida, abandona la teoría. Porque la teoría apenas es el camino, no la meta. Si te aferras al camino, te perderás la meta. Y así es como muchos filósofos siguen hablando del camino, pero no conocen la meta. Y si han experimentado la meta alguna vez, siguen cargando sus barcos de aquí para allá. Como un trofeo, como una reliquia, como una escritura sagrada. Y puedes llevar tu balsa a todos lados y presumir, esta es la mejor balsa, la que me ha ayudado a cruzar el río. Esta balsa es la más hermosa, la más superior, la más eficiente, la más cómoda. El Buda dice, monjes, al entender el símil de la balsa, tenéis que renunciar hasta a las cosas buenas, por no decir a las malas. Buda no quiere decir que uno abandona la práctica. La práctica nunca se abandona. Lo que se abandona son las palabras, las teorías, la filosofía. La práctica continúa, pero en silencio, naturalmente, tal como respirar. Uno sigue haciendo lo correcto, pero uno ha abandonado la discriminación entre lo correcto y lo equivocado. La discriminación solo es necesaria para recordarnos qué es lo correcto y qué es lo equivocado. Pero si actuamos correctamente de forma natural, ¿de qué sirve discriminar? Ya no es necesario discriminar entre el bien y el mal. El bien ahora es nuestra naturaleza. Recuerda una cosa, la discriminación existe cuando no eres ni lo uno ni lo otro. El hombre está tambaleando entre lo bueno y lo malo. A veces se va hacia lo bueno, a veces hacia lo malo. En esta incertidumbre no es posible la sabiduría. Es como no saber distinguir bien entre una roca y un diamante. Una vez que sabes, esto es una piedra y esto es un diamante, ¿cuál crees que elegirías? Obviamente, el diamante. Pero en la ignorancia podemos creer que una simple roca es un diamante. Eso es lo que significa estar dormido, estar en la inconsciencia. Un sueño es agradable porque se cumplen todos tus deseos. Pero un sueño no siempre será agradable. También se convierte en pesadillas. Horribles pesadillas. Porque en un sueño no tienes control de nada. Las cosas simplemente aparecen y por eso los sueños son tan caóticos.
Hay casos en que puedes tener control dentro de un sueño, pero eso significa que estás empezando a despertar. Los sueños lúcidos son un momento cuando la mente te pide despertar, pero decides quedarte un poco más, te aferras, y entonces de repente eres consciente de que estás dentro de un sueño. Ese mismo deseo de aferrarte al sueño crea consciencia porque estás eligiendo. Normalmente, en un sueño no eliges nada. Las cosas simplemente se te presentan. Pero si empiezas a elegir, entonces el sueño se vuelve lúcido. Pero cuando empiezas a elegir dentro de un sueño, es cuando empiezas a despertar. La mente discriminatoria no puede existir dentro de un sueño. Así que, empieza a elegir. No eliges porque quieres que todo se te traiga a la mesa. Te da pereza elegir hacer cosas beneficiosas, pero, sin embargo, deseas los frutos de esas cosas. No te gusta tener que elegir abandonar las cosas perjudiciales, pero, sin embargo, deseas que los frutos de esas cosas no lleguen a ti. Esto es ser un soñador, que las cosas vengan sin tú tener que hacer nada, sin moverte, sin cambiarte a ti mismo. Al principio, la discriminación entre bien y mal es necesaria. Pero cuando ya se ha elegido y uno se ha situado completamente en el bien, entonces, ¿de qué sirve seguir discriminando? Buda continúa. Monjes, las opiniones tienen 6 fundamentos, ¿cuáles son? He aquí que un hombre, 1, común sin instruir, 2, que no respeta a los nobles, 3, que no está versado ni educado en su enseñanza, 4, que no respeta a los hombres de mérito, 5, que no está versado ni educado en su enseñanza, 6, concibe la forma material como, esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Concibe sensaciones, las percepciones, las composiciones mentales, lo que es visto, oído, sentido, conocido por la conciencia, captado, buscado y pensado por la mente como, esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Y también, 7, este fundamento de las opiniones. Esto es el mundo y esto es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré para siempre, esto también lo concibe como, esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Es lo mismo que dije anteriormente. Tus opiniones, ideas o creencias dicen mucho sobre ti mismo. Es difícil creer en algo que va contra tu estilo de vida, contra tus apegos y aversiones, contra tu ignorancia. Las enseñanzas del Buda nos parecen duras, extremistas. ¿Por qué tengo yo que instruirme? ¿Por qué tengo yo que rendir respeto a los mayores? ¿Por qué tengo yo que estudiar las enseñanzas? ¿Cómo es posible que no exista un alma eterna? ¿Cómo es posible que yo, mi ser, desaparezca? Y esté condicionado al nacimiento, vejez y muerte. Así nos angustiamos cuando escuchamos las enseñanzas. Entonces podemos hacer 2 cosas. Tergiversamos las enseñanzas o directamente rechazamos las enseñanzas del Buda. El Buda dice, esto no es mío, esto no es el yo, esto no es lo que soy. El cuerpo no es tuyo. Este cuerpo funciona también sin necesidad de tu presencia, que no puedes reclamarlo como tuyo. Más bien, a veces eres un estorbo. El cuerpo no te pide permiso para nada. Inhala y exhala, digiere y bombea sangre. Y un montón de cosas más. Todo eso lo hace el cuerpo por sí solo. Por lo tanto, es absurda la idea de que este cuerpo te pertenece. Cuando el Buda dice, esto no es el yo, ¿acaso has visto el yo en algún lado? Te pueden cortar un brazo, pero sigues diciendo yo con normalidad. Te pueden seguir cortando todo el cuerpo y seguirás diciendo yo con normalidad. El yo no parece disminuir. Entonces mueres y renaces, y seguirás diciendo yo, pero ¿dónde está el yo exactamente? No está en ningún lado, solo es una creencia, una utilidad lingüística. Al final, el Buda dice, esto no es lo que soy. ¿Cuál es la diferencia entre esto no es el yo y esto no es lo que soy? Podemos pensar en el yo como situado en algún lugar específico, como en la cabeza o en cualquier otro lugar, y por eso el Buda dice, eso no es el yo. Pero podemos pensar en el yo como un conjunto de cosas. Sin embargo, esta idea también se erradica con el ejemplo anterior. Por lo tanto, cuando el Buda dice, esto no es el yo, está atacando la idea de que el yo está en algún lugar específico. Y cuando el Buda dice, esto no es lo que soy, está igualmente atacando la idea de que el yo es un conjunto. Pero el yo no es algo individual ni tampoco es un conjunto. Simplemente no es. El Buda dice,
Por el contrario, monjes, he aquí que un noble discípulo, instruido, que respeta a los nobles, que está versado y educado en su enseñanza, que respeta a los hombres de mérito, que está versado y educado en su enseñanza, concibe la forma material como: esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Concibe las sensaciones, las percepciones, las composiciones mentales, lo que es visto, oído, sentido, conocido por la conciencia, captado, buscado y pensado por la mente como: esto no es mío, ese no soy yo, esto no es el yo. Y también este fundamento de las opiniones: esto es el mundo y esto es el yo, tras la muerte seré permanente, perpetuo, eterno, de naturaleza inmutable y perduraré para siempre, esto también lo concibe como: esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Y concibiendo así las cosas, no se angustia por lo inexistente. Pero normalmente nos angustiamos por cosas que no existen. Nos angustiamos por deseos egoístas, por aversiones, por dudas. Por Dios, por la muerte, por el cielo, por el infierno. El Buda dice: este piensa, así pues, seré aniquilado, desapareceré, dejaré de existir. Y se duele, se aflige, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera. Monjes, así es como hay angustia por lo que no existe en el mundo interior. ¿Pero acaso veis alguna doctrina del yo de la que, tras apegarse a ella, no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación? No, venerable señor. Bien, monjes. Yo tampoco veo ninguna doctrina del yo de la que, tras apegarse a ella, no surja pena, lamento, dolor, aflicción y tribulación. A continuación, el Buda dice algo muy profundo y vale la pena reflexionar en ello. Monjes, cuando la mente de un monje está liberada, ni siquiera los dioses, con Indra, Brahm y Pajpati, por más que lo intenten, pueden decir: este es el fundamento de la conciencia del que así se ha ido. ¿Y por qué? Pues porque, monjes, yo os digo que el que así se ha ido es inescrutable en este mundo. Uno que lo ha alcanzado, que se ha liberado, queda libre de cualquier descripción. No se puede decir nada, escapa de toda especulación, teoría, conceptos. No se puede decir qué es, ni qué no es. Hoy en día, incluso la ciencia ha descubierto cosas que escapan de cualquier descripción y entendimiento. Por ejemplo, la materia oscura o el interior de un agujero negro. Teorizan, investigan, experimentan, pero nada parece explicar estos fenómenos. Estos fenómenos parecen no tener ninguna relación con lo que conocemos ordinariamente, ni con las leyes de la física ni con los elementos. Alguien que se ha liberado, que ha alcanzado el nirvana, es un fenómeno parecido. Si ni siquiera la ciencia, poseyendo las computadoras más avanzadas y las matemáticas más complejas, puede explicar estos fenómenos, ¿crees que tu mente ordinaria podrá hacerlo? Sin embargo, el Buda dice: al decir y declarar yo esto, algunos ascetas y brahmanes, equivocada, necia, falsa y erróneamente, me han interpretado mal. El asceta Gotama es uno que lleva a la nada y enseña la aniquilación, la desaparición, la no existencia del ser existente. Monjes, como yo no afirmo tal cosa y yo no enseño tal cosa, esos respetables ascetas y brahmanes, equivocada, necia, falsa y erróneamente, me interpretan mal cuando dicen eso. Escuchando las enseñanzas, la mente racional y lógica fácilmente puede pensar: el asceta Gotama es uno que lleva a la nada y enseña la aniquilación, la desaparición, la no existencia del ser existente. Pensar esto es muy infantil, y te diré por qué. Cuando un padre le prohíbe a un niño comer un determinado alimento que le gusta, le fascina y del cual se ha apegado, entonces el niño se enoja, se siente mal y puede pensar: mi padre quiere que deje de comer, o mi padre me está obligando a comer alimentos que no saben a nada. Cuando estás acostumbrado a alimentos muy dulces y placenteros, sentirás que los alimentos normales o naturales no saben a nada. Esto pasa por el apego a los alimentos dulces y placenteros. O cuando el padre le prohíbe al niño actuar de cierta manera, entonces el niño, enojado, triste o decepcionado, piensa: mi padre quiere que no haga nada, que me quede en silencio. Así es que, como los niños, debido a nuestro apego a los placeres, vemos todo de manera extremista. Así es como, debido al apego a este yo, tan dulce y placentero, pensamos que el Buda predica la nada, la aniquilación, la desaparición, la no existencia del ser. Cuando el Buda dice renunciar a la forma material, a las sensaciones, a las percepciones, a los pensamientos y a la consciencia, simplemente quiere decir que no te apegues a ellas.
Un Buda usa su cuerpo, piensa, siente, es consciente, pero en él no hay apego. Porque, de todas formas, todo es impermanente. ¿De qué sirve agarrarse a lo impermanente? Desaparecerá, por más apego que tengas. La naturaleza nos obliga a desapegarnos. Porque el desapego es la forma más natural de vivir. Comes, pero no te aferras a la comida, no la acumulas. Vives en este momento presente como el único que hay y siempre habrá. Cuando te apegas, te enfermas, y la enfermedad es innatural. Si comes mucho, te enfermarás. Si comes poco, también te enfermarás. Si hablas mucho, causarás problemas. Si hablas poco, también causarás problemas. Si piensas mucho, tu inteligencia se embota. Si piensas poco, tu inteligencia se embota. A medida que crece el apego o la aversión, crecen las enfermedades, y la mente humana de hoy día es la cosa más enferma que existe. El Buda es un doctor. Te da los medicamentos, pero depende de ti tomarlos. Y el medicamento, la cura que nos da el Buda, es el octuple sendero. Es decir, visión perfecta, emoción perfecta, habla perfecta, acción perfecta, subsistencia perfecta, esfuerzo perfecto, atención consciente perfecta y samadhi perfecto. Este sendero no es budista, ni cristiano, ni taoísta, ni zen. Este sendero es universal y lleva a un solo propósito: la liberación definitiva del sufrimiento. No al vacío, ni tampoco a un cielo eterno. Alguien que se libera de todo sufrimiento alcanza un estado indescriptible, indemostrable, indescriptible. Solo se comprende con la experiencia propia. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. Fin del sutra.